Nunca me imaginé que el primer vídeo que hiciera del proyecto fuera con este ánimo, con este humor. Con ese careto. Antes de comenzar a compartir vídeos del viaje, creo que tiene miga que se muestre en el primer videoblog algunas de las cosas que sucedieron antes. Pensé que sería más como un... Bueno chicos, aquí estamos y no todo es... ¡Viva la aventura! ¡Vamos a por ello! El riesgo me flipa. No, y que también los momentos que me asaltan de miedo e inseguridad son bastantes. Todo, no estoy desnudo, que parecía que no, es un cojín. Es algo que llevo soñando desde hace 7 años y se va avecinando la fecha y es como wow, comienzo a ser más consciente del fregado que me voy a meter. Estoy también acojonado. No sé, me ha agobiado. Sin embargo, al día siguiente me sentía ligeramente distinto. Pues me he levantado con una energía ultra positiva. Veo muy claro el cómo se va a dar, cómo se va a hacer. Vamos, que estoy motivado que te caga. O sea, energía positiva que sale por mis poros. Hoy es un día cualquiera por la mañana y tengo este brillo en los ojos. Eso porque estoy muy ilusionado. Sí, es muy probable que sea bipolar. Qué ganas tengo de irme. Y queda un huevo. Ese día llegué a una resolución brillante. Si quería estar 4 años grabándome en moto, debería empezar a saber hacerlo, ¿no? Segunda grabación con el Chesty. Hay que ponerse el desodorante. Si lo puedes hacer antes de ponerte la montura, mejor. Espera. ¿Pero este gallo no estaba patrocinado por BMW? Entonces, ¿qué diantre hace con esa moto? Te estarás preguntando. Bueno, la tragedia que estás a punto de ver tuvo unas consecuencias drásticas en mi preparación de la vuelta al mundo. No sé cómo transmitir esto, ni cómo tengo valor incluso de poner la cámara. Me acaban de quemar la moto. He salido de casa por la mañana y todas las motos de mi acera estaban quemadas. Lo más jodido es que esta noche he soñado que había un incendio. Acaba de cambiar bastante los planes. Este tipo de cosas yo me las esperaba dentro del viaje en sí, no de forma previa. De verdad es que no entiendo qué se le pasa a una persona por la cabeza cuando decide por la noche quemar 10 motos. Es como que qué ganas con eso, duermes más contento, aportas algo al mundo. ¿Qué tipo de rabia o qué tipo de odio tienes que tener dentro para hacer algo así? Por una parte estoy tranquilo porque sabía que la moto la tenía que cambiar, pero por otra parte contaba con el dinero de la venta de la Kawasaki para comprarme la otra. Así ha quedado mi moto por el generoso acto de algún vándalo. La ciudad está llena de malvados. Pequeña Kawasaki, a tomar por culo. No es el comienzo ideal del viaje, pero hay que adaptarse. Lo único que me tranquiliza de todo esto es saber que mi carbonizada moto se convirtió durante aquellos días en una obra de arte urbano con la cual los transeúntes se hacían fotos sin pudor. La verdad es que me llevó unas semanas a aceptar que la vida a veces te da, y ahí todo perfecto, y otras te quita y te pone a prueba para ver cómo reaccionas ante ello. E intenté convencerme de que algunas cosas buenas surgirían a raíz de la tragedia. Así que mientras tanto, me puse en busca y captura de Supernova. Ha llegado el día de ir a ver la primera moto. Es una París-Dakar. Tiene unos 15 años y 75.000 kilómetros, pero parece que está súper bien cuidada. Y tiene un montón de extras. Extraordinaria fue la precipitación con la que me lancé a comprar la moto. Bueno, que creo que tengo moto. La moto la he probado y desde mi inexperiencia yo la he notado de puta madre. Desde mi limitada, ingente e inconmensurable inexperiencia, quería decir. Y no sé, ha sido como un pálpito, como un... Esta tiene que ser, no tengo que buscar más. O sea, Supernova estaba flamante y blanca frente a mí. Yo le he dicho que sí, que se la compre. La cosa se pone seria. Además a él le ha hecho un montón de ilusión. Es hora de que otro la disfrute. Y bueno, pues creo que ese otro soy yo.
Pero eso y más cocinas lo vemos ya en el próximo vídeo. Compártete, por favor. Ni a la ley de Ndira, masale fana me na follow.